Bueno, vamos a comenzar la clase del tratamiento de los síndromes coronarios con elevación del ST. Esto es un poco la bibliografía de donde me basé para la clase. El último consenso argentino es de 2015 de la SAC, el europeo es del 2017 y también hay algunas recomendaciones en la cuarta definición de infarto del 2018 también de la Sociedad Europea. Para empezar un poco, para estructurarnos, vamos a ver una primera parte que es la etapa prehospitalaria y una segunda parte que es la etapa hospitalaria de tratamiento, que se va a dividir en el tratamiento de reperfusión en sí mismo, que vamos a ver cuándo está indicado los fibrinolíticos, la angioplastia y la cirugía, con sus tratamientos adyuvantes, y de luego el tratamiento a largo plazo, que la idea es ver cada uno y un poquito de qué trial llevó a que se utilicen estos tratamientos y que formen parte del tratamiento médico óptimo. Bueno, empezamos con el tratamiento prehospitalario. Sabemos que lo más importante de esta etapa es la velocidad con la que se llega a reperfundir la arteria. Todos sabemos que el tiempo es músculo, entonces vemos que desde que inicia el dolor hasta que se pone en contacto con un médico, ese va a ser un retraso del paciente que solo podremos solucionar con campaña de concientización, y a partir de que se pone en contacto con el médico vamos a tener distintas opciones según dónde se llega el paciente. Llega en un centro con hemodinamia, primero en cualquier lugar que se ponga en contacto con el médico, en 10 minutos tiene que estar hecho el diagnóstico, hecho el electro y el diagnóstico de síndrome con supra. Si está en un centro con hemodinamia es el más fácil porque debe ingresar a angioplastia primaria. El tiempo objetivo es hacerlo dentro de los 60 minutos, pero bueno, ese es el tiempo objetivo. Si está en un servicio de emergencia o en un centro que no tiene hemodinamia, hay que plantearse si es necesario o no trasladarlo para realizar una angioplastia. Esto se va a basar según cuánto tardemos en llegar a un centro con hemodinamia. Si vamos a tardar más de 120 minutos, se prefiere realizar fibrinolisis rápidamente. O sea, llega 10 minutos para diagnosticarlo, no lo vamos a trasladar a un lugar con angioplastia. En menos de 10 minutos tenemos que haber pasado ya el fibrinolítico. En caso que estemos cerca de un centro con angioplastia, se debe trasladar y el tiempo objetivo es llegar a una angioplastia antes de los 90 minutos, como tiempo máximo 120. Para la ambulancia, el diagnóstico rápido y la maniobra de reanimación en caso de FB y el transporte rápido van a ser las medidas más importantes. Cuando llega al hospital o cuando está dentro de la ambulancia, las cosas básicas: tratar la hipoxia con oxígeno si está saturando en menos de 90, tratar el dolor con opiáceos y si está muy ansioso con benzodiazepinas. El dolor es importante calmarlo, ya que disminuye la activación simpática, disminuye el consumo miocárdico de oxígeno. Antes era indicación 1 en la guía anterior, de 2012, pasó a 2A, cayó un poco. Y el tema de la fibrinolisis prehospitalaria es un tema particular. Solo se recomienda si el traslado va a ser muy prolongado y tiene que haber todo un sistema organizado que lo avale y esté preparado para que no solo la ambulancia tenga los materiales y la coordinación para realizarlo, sino también el centro que lo recibe tiene que ser un centro que esté preparado para recibir este tipo de pacientes y ya esté coordinado. No es una práctica que se utilice mucho en la Argentina. Dentro del hospital, bueno, una vez que ingresa, lo ideal, si entra en un centro con hemodinamia, es que ingrese a hemodinamia. Si no, entra a unidad coronaria, a un lugar, o a terapia intensiva con un lugar con monitorización continua. Y apenas ingresa se planteará el tema de reperfusión que hablamos y después vamos a mencionar uno por uno. Este, con el tema de los tiempos, la angioplastia y la fibrinolisis, dentro de las 3 horas de iniciado el dolor, esto es una escala desde que inicia el dolor: 3 horas, 12 horas, 48 horas y más de 48 horas. Dentro de las 3 primeras horas, tanto la angioplastia como la fibrinolisis son indicación 1A, lo mismo que antes. Si podemos
llegar a un lugar con angioplastia dentro de los primeros 120 minutos, siempre se prefiere la angioplastia, ya lo puse ahí abajo. Después de las 3 horas del dolor, la fibrinolisis está en otro color porque sigue siendo una indicación 1A, pero está como recomendación, o por lo menos plantearse a hacer el traslado a un lugar con angioplastia si ya el paciente se presentó después de 3 horas del dolor. Pasadas las 12 horas del dolor, eh, se, se prefiere la angioplastia y no la fibrinolisis. Como clase 1A, si tiene síntomas, inestabilidad hemodinámica o arritmia, y 2B en todos los pacientes asintomáticos estables. Esto es de las 12 horas en adelante hasta las 48 horas, donde solo está indicado la angioplastia si vuelve a presentar síntomas de isquemia, inestabilidad hemodinámica o arrítmica, y no está recomendada, está contraindicada o desaconsejada tratar a todos los pacientes que se presenten 48 horas luego de un síndrome coronario con SUB. Bueno, esto es un poco lo que veníamos diciendo, los tiempos recomendados, que lo vamos a volver a ver. Y esto era, me pareció un poco interesante que la duración, cada vez se intenta que dure menos la internación luego de un síndrome coronario. Se recomiendan 24 horas como mínimo en UCO y otras 24 horas monitorizado. En nuestro centro sería en UCO, así que sería mínimo 48 horas de UCO. Y una alta precoz siempre que sea el paciente de bajo riesgo, sea un paciente que va a tener un seguimiento y un control adecuado. Lo ideal sería tenerlo internado lo menos posible. Entramos al tema de fibrinolíticos, cuándo están indicados. Lo que dijimos, cuando no se pueda realizar angioplastia dentro de los 120 minutos del diagnóstico. Importante que no tenga contraindicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Esta. Alguna se ve hemorrágico en cualquier momento, ACV isquémico en los 6 meses previos, algún daño al sistema nervioso central, traumatismo, cirugía o lesión craneal, alguna hemorragia gastrointestinal en el último mes, algún trastorno hemorrágico, disección aórtica o alguna punción no compresible reciente. Y algunas relativas son, por ejemplo, la IT en los 6 meses, que esté anticoagulado, que esté embarazada, que tenga una hipertensión que no podemos controlar, más de 180 a 110, alguna hepatopatía avanzada, endocarditis úlcera péptica o que sea posterior a un paro cardiorrespiratorio con reanimación. Siempre que se realice fibrinolíticos, como vamos a ver nuevamente después, está indicada su traslado a un centro con posibilidad de realizar angioplastia. Acá lo agregué como punto extra para la estreptoquinasa como droga particular. Está contraindicado relativamente si se realizó estreptoquinasa previamente porque se generan anticuerpos contra la molécula y puede generar reacciones y no funciona como fibrinolítico. Ok, Sí, eso ya lo hemos hablado varias veces, pero eso no es cuando es después del mes y es después del mes y antes de pasar el antes año. del año, sí, pero igual es Antes del año contraindicado. parece que después del mes. Después de mediante el año, pero digamos, se mantiene como una contraindicación relativa, yo por lo que leí, a posteriori. Perfecto. Bien. Pero digamos, si no tenéis otra, le podés hacer después del año. Después del año sí, no está contraindicado absoluto. Este, bueno, lo ideal de la fibrinolisis es lo antes posible, por eso a los 10 minutos de hecho el diagnóstico y decidido que va a ser la estrategia de perfusión, es lo ideal. Y lo que dijimos que se ponía en amarillito el cuadro del lado de los fibrinolíticos era después de las 3 horas, porque se empieza a recomendar considerar trasladarlo a un centro con angioplastias, sin administrarle nada. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, de los trombolíticos, todos conocemos hemorragias, ya sean no cerebrales, son las más frecuentes, y cerebrales o intracraneales, que es un 1% de riesgo. Las dosis son estas, un poco por si después lo quieren mirar un poco más detenidamente. Las streptokinasas son 1,5 millones de unidades, a pasar entre 30 minutos y 1 hora. Después los fibrinos específicos, que son el alteplasa, RT-plasa y TNT-plasa, son un poco más fácil.
sobre todo la Tenetec-Plasa, que es un único bolo dependiendo del peso, y nada más. ¿Cómo es el tratamiento además del fibrinolítico? Bueno, es antiagregante, aspirina y clopidogrel a todos los pacientes. El prazo y el tica no se han investigado, por lo tanto no se recomiendan, igual que los 2-BTA no se recomiendan. Las dosis son la dosis que conocemos: 300 para la aspirina de carga, 100 de mantenimiento, y para el clopi 300 de carga, 75 de mantenimiento, a menos que tenga 75 años o más. En estos casos no se hace carga. ¿Qué otro tratamiento? El anticoagulante, ya que disminuye la reobstrucción del vaso. Se debe anticoagular posterior a la administración del fibrinolítico y hasta la realización de la CCG y eventual ATC. Para los fibrinos específicos es una indicación clase 1, para la strepto clase 2A, pero bueno, está indicado en los dos casos. Si no se llega a trasladar a un centro con angioplastia, se administra por 48 horas y hasta el alta, teniendo un máximo de 8 días la anticoagulación. En estos casos de fibrinolítico se prefiere la enoxaparina. Ya veremos después que para la angioplastia se prefiere la heparina no fraccionada. Bueno, las dosis son estas. La enoxaparina, que por lo menos yo no la había visto, no lo vi usar en el hospital, pero obvio que no lo vi porque no hacemos tantos trombolíticos. Se hace un bolo endovenoso y después se sigue con la dosis habitual de 1 miligramo kilo cada 12 subcutánea. El bolo endovenoso son de 30 miligramos. Menos los mayores de 75, que no se hace bolo y se hace menos dosis, 0,75 miligramos kilo cada 12. Después, ¿qué hacemos una vez hecho el trombolítico? A los 60 a 90 minutos tenemos que evaluar su respuesta, a ver si hubo éxito en la reperfusión o no. ¿Cómo vamos a sospechar que hubo éxito o decimos que una fibrinolisis es probablemente exitosa? Cuando bajó el supra un 50% o más, cuando aparece un RIVA, una arritmia típica de reperfusión, y cuando desaparece el dolor. Aún en estos casos, lo ideal es trasladarlo y hacer una CCG precoz dentro de las primeras 24 horas. Debido que esto es mejor que esperar y ver si vuelve el dolor para mandarlo. Siempre termina el fibrinolítico, se deriva a un lugar con angioplastia, con hemodinamia. Y cuando no tenemos estos criterios, o sea, no baja el supra o no desaparece el dolor, se deriva para CCG urgente y ATC de rescate. No se recomienda en ningún caso readministrar fibrinolíticos, ya que aumenta el porcentaje de sangrados y no de reperfusión. Esto es un breve repaso, entonces se debe iniciar lo antes posible. Lo más recomendado es que sea un fármaco específico como la Tenecteplasa, Alteplasa o Reteplasa, asociado a aspirina y clopidogrel, la doble antiagregación durante 1 año, anticoagulado hasta que se haga la angioplastia o el alta, máximo 8 días, con enoxaparina o heparina no fraccionada, prefiriéndose la enoxa. El único caso en que se puede usar el fondaparinux, y es con una indicación 2 más pobre, es cuando se usa streptokinasa. Después de la fibrinolisis, lo que dijimos, trasladarlo en todos los casos, ya haya criterio de reperfusión o no. Si tiene insuficiencia cardíaca o shock, obvio que es urgente la angiografía, al igual que en el fracaso de la fibrinolisis. Y si suponemos éxito, igual se debe hacer una angiografía y eventual ATC dentro de las primeras 24 horas. El paciente en cualquier momento vuelva a tener isquemia, dolor o supra, se recomienda la CCG y eventual ATC. Bien, otro tipo de revascularización, la que más conocemos nosotros, angioplastia, está indicado en todos los pacientes con supra en las primeras 12 horas, siempre que se pueda llegar a un centro con hemodinamia dentro de los primeros 120 minutos. Se recomienda también está indicado en los pacientes anticoagulados, ya que como vimos era una contraindicación relativa, y en estos casos se recomienda derivarlo directamente, aunque se demore más de 120 minutos.
siempre administrando una dosis extra de anticoagulante. También se prefiere, porque era una contraindicación relativa en los casos de paro recuperado, con alta sospecha de infarto, ya sea por dolor, por electro. Bueno, la TC de rescate por la fibrinolisis fallida y la TC temprana en caso de la fibrinolisis exitosa. También se recomienda, que esto me parece interesante, la TC y no la fibrinolisis en caso de clínica, pero un electro no interpretable como un bloqueo de rama izquierda previo o marcapaso. En estos casos se prefiere la angioplastia. Otras indicaciones, lo que dijimos antes, después de las 12 horas cambia un poco, sigue siendo clase 1A si hay dolor o inestabilidad mecánico o eléctrica, y pasa a ser 2B si el paciente está estable. Posterior al tercer día, o sea, a partir de las 48 horas, no está indicada la ATC sistemática, ya que un estudio, que ahora vamos a ver un poquito más, que fue el LOAT, no demostró un beneficio comparado con el tratamiento médico óptimo solamente. Siempre sí se puede considerar la revascularización si vuelven los síntomas y, o evidenciamos viabilidad en un territorio que dependía de la arteria que estaba ocluida. Este es el estudio ODA, que se presentó en el 2006, que lo que hizo fue randomizar a pacientes que tenían un síndrome, un IAM, que se presentaron posterior de las 48 horas de inicio de los síntomas. En este caso tenían un criterio más, que era menos del 50% de FEI o una oclusión total. Se los dividió a tratamiento con una angioplastia o solo tratamiento médico óptimo. Se evidenció que el punto final, que era de muerte, reinfarto y insuficiencia cardíaca que requiere hospitalización, fue menor a predominio del reinfarto. Vemos acá y el resto no tuvo significancia. Sí, el infarto fatal y no fatal, y dentro de esto el infarto no fatal fue el que más diferencia dio, por lo que no se recomienda la angioplastia sistemática a todos los pacientes que se presenten 48 horas posteriores al inicio del dolor. ¿Cuál es el tratamiento que se debe realizar pre el procedimiento? Antiagregantes, la doble antiagregación con la aspirina y un inhibidor de la P2Y12. Dentro de los más recomendados es el TICA y el PRASU. Si no, se dispone de lo anterior y, como bien dice la guía, se utiliza clopidogrel. Y el tema del cangrelor para aquellos pacientes que no tengan la vía oral disponible y no hayan ingerido ningún inhibidor de la P2Y12. Siempre con cuidado porque tiene mayor riesgo de hemorragia. La dosis son las siguientes: para aspirina, carga de 300 y luego un 100 miligramos día de mantenimiento. Clopidogrel sí se hace en carga de 600 miligramos, a diferencia de los fibrinolíticos, y se mantiene 75 días. El prasugrel tiene una particularidad, que en pacientes que pesan menos de 60 kilos, tengan más de 75 años, no están tan recomendados, y en el caso de necesidad de usarlo o decisión de usarlo, se tiene que usar una dosis de mantenimientos de la mitad. Ahora vamos a ver que son para todos los pacientes 60 de carga, 10 miligramos día de mantenimiento, y para estos pacientes menos de 60 kilos, mayores de 75 años, repito, de decidir usarlo, se tiene que hacer un mantenimiento de 5 miligramos, pero no está recomendado en estos dos pacientes y está contraindicado en los que tienen ACV previo. Para el parte del TICA, la dosis de carga son 180 y el mantenimiento se consigue con 90 miligramos cada 12 horas. Acá agregué un pequeño cuadrito porque me pareció interesante por el tema de la falla renal. La aspirina no se ajusta la dosis, y el TICA y el PRASU no se recomiendan en pacientes con clearance menos de 30. Solo el clopi no te lo contraindicaba, sino que directamente te decía que no hay información. Así que clearance menos de 30, aspirina es la única segura. ¿Qué otra cosa, además de la doble antiagregación? Bueno, los inhibidores de la 2B3A, que bueno, no se recomienda sus usos sistemáticos, sino solo cuando hay evidencia de trombos grandes, no reflow, flujo lento o alguna otra complicación trombótica. Su administración intracoronaria o endovenosa
fue igual, así que no hay preferencia por ninguna de estas vías. Entonces, no reflow, más que nada el hemodinamista es quien recomendará o indicará los fármacos utilizados son el abscisimmab, eftifibatide y tirofibam, con sus respectivas dosis. Y también, bueno, no está recomendado el uso de ni el eftifibatide ni el tirofibam con clearance menor de 15, y el abscisimmab se puede utilizar siempre con cuidado. Tema de anticoagulantes, preprocedimiento, el preferido o el indicado es la heparina no fraccionada. Antes vimos que para los fibrinolíticos se prefería la enoxa, acá es distinto. Como segunda opción, la bivalirudina o la enoxa, sobre todo la bivalirudina en pacientes que tuvieron la trombocitopenia por heparina. Y bueno, el fondaparinux es el único que no está recomendado porque se asoció a mayor daño en el OASIS 6. Y luego el procedimiento no está indicada la anticoagulación sistemática solo a personas que tengan indicación, ya sea por FA, válvula mecánica o tromboembolia, o sea, otra indicación, no por el procedimiento. Y bueno, dosis profiláctica en pacientes que van a estar en reposo en cama. Acá vemos que la heparina no fraccionada es la preferida, como segunda opción la bivalirudina, que pasó de clase, esto es 2012 y esto es 2017, las guías, pasó a 2A, la bivalirudina, y la enoxa aumentó su indicación, su grado de recomendación. Las dosis, bueno, la heparina no fraccionada, un bolo de 70 a 100 unidades por kilo. La enoxaparina son 0,5 miligramos kilo endovenosa. Bueno, y la bilirubina 0,75. Y luego infusión continua. El único que se puede usar tranquilamente a pesar de la falla renal, no importa de qué grado, es la heparina no fraccionada, perdón. Un breve repaso, entonces, para el tratamiento con angioplastia, se recomienda la angioplastia de la arteria responsable del infarto con stent en especial farmacológico y por acceso radial. Esas son las recomendaciones de la angioplastia para la arteria responsable. Y acá abajo tenemos la arteria no responsable del infarto, que ahora vamos a hablar un poquito más, que se recomienda cuando hay enfermedad multivaso, que se revascularice previo al alta. Hablamos de multivaso cuando, además de la arteria que era responsable del infarto, hay alguna otra lesión en otra arteria que tenga más del 70% de compromiso de la luz, o entre 50 y 70, pero con un FFR menor de 0,8. O sea, que tenga una estenosis significativa. A eso llamamos significativa. Y en el shock cardiogénico, en el mismo procedimiento. O sea, la enfermedad multivaso está recomendada 2A, revascularizarla dentro del alta si no fue con shock y dentro del mismo procedimiento en caso de shock. Eso cambió de la última guía. Acá vemos que estaba contraindicada la revascularización completa en el 2012 por una serie de, esta es la guía de 2012, por una serie de registros estadounidenses. Acá, bueno, lo que dice es que no está recomendada, que mostraban esto, que era cuando se trataba todos los vasos, ya sean en shock o no, aumentaba la mortalidad. Pero bueno, después tuvimos la aparición de estos estudios, como dice acá, el PRAMI, DANAMI, CULPRIT y COMPARE, que son 4 estudios pequeños, entre 69 y 885 pacientes, que planteaban esta incógnita de si la revascularización completa era mejor o no. Estos 4 estudios vieron que disminuía la necesidad de revascularización, pero no mejoraba el tema de mortalidad. Entonces llegó hasta una indicación 2A la revascularización completa en la guía de 2017. Tenemos un nuevo estudio que salió el año pasado, se llama COMPLETE, que es mucho más grande, tiene más de 4.000 pacientes que eran síndrome coronario sin shock con supra. Y bueno, básicamente esto, las lesiones que dije antes que se consideran significativas,
a un grupo la revascularizó y a un grupo solo trató la arteria responsable. Lo importante de esto es que no la revascularizaban en la misma internación, sino también podía irse de alta y volver para revascularizarse, pero siempre dentro de los primeros 45 días. Lo que mostró el primer estudio de los 5 que se hicieron, que demostró una disminución del combinado de muerte cardiovascular e infarto de miocardio. Y también de la necesidad de revascularización, como era previsible. Veremos en un futuro si las guías consideran a este trabajo lo suficientemente importante como para aumentar el grado de recomendación de una revascularización completa dentro de los primeros 45 días después de un infarto. Bien, algunas palabras de la cirugía de revascularización miocárdica. ¿Cuándo se debe considerar? En aquellos pacientes que no se pudo o no se puede realizar una angioplastia para respermeabilizar la arteria responsable y que siga teniendo un área importante en peligro, con isquemia. También en el caso de las complicaciones mecánicas que requieran cirugía para repararlas, también se podría realizar en el mismo procedimiento la revascularización completa. Es clase 2A la cirugía. Hay que tener en cuenta que la antiagregación es un factor importante. Si hay deterioro hemodinámico o isquemia recurrente, no importa que esté con doble antiagregantes, lo ideal es operarlo lo antes posible, pero si es algo un poco más programado, se debe aconsejar esperar 3 días si estaba tomando ticagrelor, o sea, suspenderlo y esperar 3 días, 5 días para el clopidogrel y 7 para el prasugrel. Estos son tiempos que da la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, y siempre continuando con la aspirina, eso no se debe suspender, reiniciándola dentro de las 24 horas siempre que no haya hemorragia en curso y si no dentro de las primeras 48 horas sería lo ideal. Bueno, ya salimos del tratamiento de reperfusión y empezamos a hablar un poco del tratamiento a largo plazo luego de un síndrome coronario con supra, algunos tratamientos no farmacológicos como los cambios de estilo de vida, el abandono del tabaquismo demostró una reducción importante de la mortalidad, el control de la presión arterial como un objetivo de 140 de sistólica o menos, salvo en ancianos que pueden ser un poco menos estrictos. Bueno, una dieta adecuada, que se recomienda la dieta mediterránea, control de peso, actividad física, sobre todo iniciando con una rehabilitación cardíaca, que lo que hace es, bueno, iniciar al paciente de una manera controlada dentro del ejercicio, para posteriormente, bueno, reanudar las actividades de modo individualizado y acompañado. Bueno, asegurarse la adherencia al tratamiento siempre es difícil, por eso se han intentado varias medidas, dentro de la que se encuentra eh, la dosis fija, que utiliza varias drogas en un mismo comprimido para aumentar la adherencia de los pacientes. Bueno, y dentro de lo farmacológico tenemos la antiagregación con aspirina, que se recomienda desde el síndrome coronario indefinidamente a dosis baja de 100 miligramos, ya que, ¿por qué 100 miligramos no más? Bueno, ahora vamos a ver que hay estudios que demostró que no tiene mayor efecto antiisquémico dosis mayores y sí ven un mayor riesgo de sangrado. La aspirina se empezó a usar a partir del ICI-2, que se publicó en el 88, o por lo menos la recomendación está de esta fecha, que también comparaba la streptokinasa, vio una reducción importante de la mortalidad, acá algunas tablas como para que sea un poco más visual. Y esto lo puse porque me interesó no solo que dice acá que no estaba testeado antes de este estudio en el 88, sino que la última frase dice que no se conoce la dosis óptima a utilizar, que para eso hubo varios estudios, dentro de los cuales estuvo el Current Oasis, bastante años después, que bueno, comparó dosis altas de aspirina y clopidogrel contra dosis más baja. Comparaba 300 miligramos de aspirina contra 100 y clopidogrel hacía dosis de 150 miligramos por 6 días y luego seguía por 75 o la dosis habitual. Lo que demostró es que no había diferencias significativas entre las dosis altas y las dosis bajas, por lo que se recomienda
una dosis de mantenimiento de 100 miligramos día de aspirina y no más. Bueno, después seguimos con la doble antiagregación. Está recomendada durante 12 meses, a menos que no se haya logrado la revascularización, ya sea porque fue una fibrinolisis no exitosa, que no se pudo realizar angioplastia o no se realizó por algún motivo. En este caso se puede disminuir a un mes la doble antiagregación, pero siempre considerando los 12 meses. ¿Qué pasa en un paciente de alto riesgo? Bueno, se puede acortar la doble antiagregación y suspenderla a los 6 meses. En el caso de alto riesgo, eh, acá dice isquémico, pero no, en paciente de alto riesgo de sangrado se puede suspender antes. Y en el caso de alto riesgo isquémico se puede mantener más de 12 meses usando estas escalas. Esta, como dijimos, para ver si tiene alto riesgo de sangrado, en la escala Precise DAP se hace apenas se le coloca el stent y bueno, tiene distintas variables con la hemoglobina, los leucocitos, la edad, el clearance, sangrado previo, que bueno, uno va trazando una línea, sumando los puntos y si está por encima de 25 te da un alto riesgo de sangrado y podrías disminuir el tiempo de la doble antiagregación hasta 6 meses. Y bueno, y si el paciente tiene un alto riesgo isquémico y lo querés continuar luego de 12 meses la doble antiagregación, esta escala te ayuda a ver si tiene indicación de mantenerlo o no. Igual estas escalas aún no están muy avaladas, la indicación es 2B. Después vamos a ver un poquito de dónde salen estas escalas. Primero que nada, que este segundo doble antiagregante que usamos, que puede ser clopidogrel, prasugrel o ticagrelol, están indicados después de estos trials. Para Clopi, el Clarity del 2005, bueno, que randomizó a casi 3.500 pacientes que estaban con un síndrome con supra a tratarse con, además de la aspirina y la heparina, con clopidogrel o con placebo. Demostró una disminución del punto primario de muerte cardiovascular, reinfarto o reisquemia con necesidad de revascularización, sin un aumento significativo del riesgo de sangrado. Entonces, desde este momento, bueno, está indicado para reducir las complicaciones isquémicas la doble antiagregación con clopidogrel. Después, para el prasugrel, es el Triton-TIMI, el estudio Triton-TIMI, publicado en 2007, que era un estudio más grande, ya 3.600 pacientes, con un síndrome coronario que se sometían a angioplastia. A partir de ahora lo empiezan a comparar con el clopidogrel, que ya estaba comprobada su eficacia y ya estaba indicado. Y también vio que era igual de efectivo que el clopidogrel y hasta redujo el riesgo de eventos isquémicos como infarto, revascularización y trombosis del stent, en este caso a expensas de un aumento de sangrado, pero sin diferencias en la mortalidad. Eso es para el prasugrel. Para el ticagrelol es el estudio Plató, 2 años después, 2009, que un estudio más grande aún, 18.600 pacientes, ya incluía a pacientes con síndrome coronario con supra y sin supra, y comparado con clopidogrel. Al igual que el anterior, hubo menor eh, incidencia de los eventos primarios, que era muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ACV, pero no hubo diferencia significativa en el sangrado. Acá vemos entonces que el ticagrelor comparado con el clopidogrel reduce la muerte de causa cardiovascular, infarto o ACV, ese combinado de esas tres patologías juntas, y sin aumentar el riesgo de sangrado. Lo que sí se vio fue una mayor incidencia de disnea, que es uno de los efectos adversos de la droga. Este es un estudio nuevo que entonces se encargó de comparar estos últimos dos tratamientos, ya sea con prasugrel o con ticagrelol. Se presentó el año pasado.
que tomó a 4.000 pacientes con síndrome coronario agudo que se iba a realizar una angioplastia. A la mitad se le dio ticagrelol, a la otra mitad prasugrel. Si era con un síndrome con supra, se daba directamente la dosis de carga. Si era sin supra, la dosis de carga se daba luego de conocer la anatomía, que iban a saber que se iba a tratar con una angioplastia. Y bueno, los resultados son bastante interesantes, ya que el prasugrel tuvo menor infarto, sobre todo el infarto no mortal, y menor trombosis del stent que el ticagrelol. Y otra de las cosas que también llamó la atención es que también tuvo menor sangrado, el prasugrel. Bueno, esto aún no ha modificado ningún tipo de indicaciones, es un estudio reciente que todavía se está, las guías aún no lo han tomado ni han cambiado ningún tipo de recomendación. Bueno, Dato volviendo, con ese Isaac React, sí, sí, ya lo habíamos hablado varias veces, que en el primero, en el Tritón, el prasugrel se le daba a los pacientes que ya sabían la anatomía coronaria que se iba a hacer angioplastia. ujú, En este, a los pacientes con supra, al prasu se le daba igual. A los pacientes sin supra se esperaba hasta ver la anatomía coronaria. O sea, a los que le tocaba prasugrel, a los que tenían supra se le daba antes de entrar en hemodinamia. Y a los pacientes sin supra, una vez que se veía que se iba a tratar por angioplastia, se le daba la carga. Pero esa es la diferencia con el, con el tritón, que solamente se le da a los pacientes cuando se conoce la anatomía coronaria. Entonces, eso te da la pauta de cuando ve un paciente con supra, le podés poner, no está indicado así, pero vos le podría dar prasugrel antes de saber la anatomía al paciente con supra. exacto. Bien, como dije antes, la doble integración después del año está, es una posibilidad. Después, gracias a este estudio, el DAP, que randomizó casi a 10.000 pacientes que habían tenido un síndrome, que habían tenido una colocación de stent, ya sea por infarto, por angina o por un procedimiento programado, que habían tenido un año entero de doble antiagregación. En este caso fue con clopi o prasu, y bueno, se lo randomizó a suspenderlo o a continuarlo durante 18 meses. Lo que demostró es que se redujo la tasa de trombosis del stent y se redujo sobre todo el infarto de miocardio a expensa de un aumento del riesgo de sangrado. Y lo que se vio es, decía así el estudio, inesperadamente un aumento de la tasa de mortalidad de todas las causas. Acá vamos a ver que la mortalidad de todas las causas se, bueno, disminuyó entonces la trombosis del stent y el infarto de miocardio, y la muerte aumentó con la doble integración, pero a expensa de la causa no vascular. Lo que dicen ellos es que hubo una mayor información de los casos de cánceres y muerte por cáncer en el grupo en el que se estaba llevando a la doble integración. Eso era con Prasu y con Clopi. Se hizo un estudio muy similar, que es el Pegasus, que fue con ticagrelol en el 2015, más de 21.000 pacientes que habían tenido un infarto y tenían un factor de riesgo adicional, ya sea que eran mayores de 65 años, diabéticos, insuficiente renal o múltiples vasos. También se los randomizó a recibir ticagrelol o seguir solo con la aspirina. En este caso no hubo diferencias significativas en muerte cardiovascular, tampoco lo había en el anterior, pero sí redujo el punto final primario, que era de muerte, infarto o ictus, a predominio del infarto. También aumentó el riesgo de sangrado y, como siempre, el efecto adverso, que es la disnea, que se diferencia de los demás. No es el principal, pero bueno, el distintivo, por así decirlo. Después de todo estudio, que podemos sacar la conclusión, es que no hay evidencia en la actualidad que recomiende seguir la doble integración después de los 12 meses de un infarto o una angioplastia, ya que aunque reduce las complicaciones trombóticas, va asociado a un aumento de hemorragia, por lo que solo queda recomendado usarlo en el grupo de alto riesgo isquémico. Pequeño resumen del tratamiento hasta ahora. La angioplastia en un síndrome coronario agudo con colocación de un stent, ya sea metálico o con droga,
la ideal sería 12 meses de doble antiagregación y como clase 2B por este estudio DAP y Pegasus, continuarlo otros 12 meses y en caso de alto riesgo de sangrado se podría frenar a los 6 meses. Igual para la cirugía y en caso de que solo se haya realizado tratamiento médico y tenga alto riesgo de sangrado, puede solo utilizarse un mes. Pero siempre está recomendado 12 meses desde el momento del síndrome con SUP. La triple terapia sería el añadir un anticoagulante a esta doble antiagregación. Siempre es cuando tiene indicación de estar anticoagulado y hay que tener cuidado y adoptar ciertas estrategias para reducir el riesgo de hemorragia. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, básicamente ver la necesidad de que esté anticoagulado el paciente, mantenerlo el menor tiempo posible, usar cuando se pueda los nuevos anticoagulantes antes que los vitamina K. En el caso de usar vitamina K, mantenerlo dentro de la parte baja del rango recomendado. Utilizar, además de la aspirina, el clopidogrel y no los otros inhibidores de la P2Y12 y utilizar en todos los pacientes un protector gástrico como los inhibidores de bomba. Y bueno, dentro de los nuevos anticoagulantes, siempre que se pueda utilizar la dosis más baja probada. Este es un cuadrito que te resume bastante la indicación. Entonces, en los pacientes que no preocupe más el riesgo isquémico que el sangrado, se recomienda mantener la triple terapia hasta los 6 meses y luego seguir con la doble antiagregación hasta los 12 meses. No, perdón, doble antiagregación no. Un solo antiagregante con la anticoagulación hasta los 12 meses para luego seguir con la anticoagulación. Para lo que tenga mayor riesgo de sangrado, podemos hacer o un mes de triple terapia y mantener un antiagregante hasta los 12 meses, o directamente solo un antiagregante hasta los 12 meses y no realizar triple terapia. Estos serían los casos de mayor riesgo hemorrágico. Esto es un pequeño resumen entonces del tratamiento antiagregante. Utilizar aspirina asociado a clopidogrel y carvedilol. Asociarlo siempre a un inhibidor de bomba. Si tiene indicación de anticoagulación, utilizarlo con los rescaudos correspondientes. Si tiene alto riesgo de sangrado, el segundo antiagregante, que es el inhibidor de la P2Y12, se puede sacar a los 6 meses. En el caso de realizar triple terapia, evaluar siempre el riesgo de sangrado e isquémico y mantener la triple terapia lo menos posible. Puede ser no hacerla directamente en los altos riesgos, un mes en lo que tengamos un balance a favor del riesgo de sangrado, digamos, y 6 meses en los casos de alto riesgo isquémico. En aquellos que no se realicen angioplastia, mantener la doble antiagregación 12 meses, en los que tengan trombos anticoagular durante 6 meses. En el alto riesgo isquémico se puede aumentar, o sea, prolongar luego de los 12 meses la doble antiagregación. Y bueno, después tenemos el tema de rivaroxaban cuando se pueda, cuando no tenga riesgo hemorrágico alto y se puede considerar su administración en dosis baja de 2,5 miligramos día. Y el tratamiento siempre, como dije antes, la triple terapia siempre es con un clopidogrel y nunca con tica o prazo. Saliendo de la antiagregación, nos metemos en los beta bloqueantes, que se recomienda a todo paciente luego de un síndrome con supra, siempre que no haya indicaciones. Se puede iniciar precozmente dentro de las primeras 24 horas, siempre que no haya deterioro hemodinámico. Y bueno, y no hay ningún estudio que nos diga por cuánto tiempo se realiza, así que esto es una indicación crónica. Acá lo vemos entonces, como recomendación 1 es en los pacientes con insuficiencia cardíaca o FEI menor de 40.
Y acá nos aclara la guía el tema de los betabloqueantes endovenosos en el momento agudo. Estaría recomendado siempre que no haya insuficiencia cardíaca y ni hipotensión. Y los betabloqueantes orales para pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca o fracción menor de 40 sería una clase 2A de recomendación. Y bueno, contraindicados ahí abajo dicen pacientes hipotensos con insuficiencia cardíaca aguda, bradicardia o bloqueo. Bueno, este es uno de los estudios que introdujo al beta bloqueante en el síndrome coronario agudo. Es el COMIT, utilizaba metoprolol endovenoso. Es el primer ensayo en la era trombolítica. Ya se había estudiado el beta bloqueante en el ISIS-1 y en el Miami, pero era en la era pretrombolítica. Un estudio muy grande, casi 46.000 pacientes con síndrome coronario, la mayoría eran con supranivel. Era importante para recibir este metoprolol endovenoso que no estén en shock, que tengan una sistólica mayor a 100, una frecuencia cardíaca mayor a 50 y no tengan bloqueo ni de segundo ni tercer grado. Este mismo estudio también evaluaba clopidogrel. Bueno, lo que demostró es que el tratamiento precoz con metabloqueante endovenoso disminuía la muerte arrítmica y el reinfarto a expensas de una mayor muerte por shock y el shock no fatal. Por lo tanto, el betabloqueante endovenoso hay que utilizarlo en situaciones puntuales o con mucho cuidado. El betabloqueante vía oral en los síndromes coronarios, bueno, uno de los estudios del 2001 es el Capricorn, que utilizaba carvedilol en pacientes con infarto agudo miocardio y fracción de eyección reducida. Lo que demostró el carvedilol es una disminución de la muerte de todas las causas y de infarto no fatal, por lo que se empezó a indicar, por esto es indicación 1A, el beta bloqueante en el síndrome con supra y un deterioro de la función. Pasando a las estatinas, bueno, estas están indicadas en todos los pacientes sin importar el colesterol al ingreso. Se debe, bueno, iniciar precozmente porque esto aumenta la adherencia y en altas dosis, a menos que sea un paciente anciano con alteraciones hepáticas, renales o que haya ya tenido efectos secundarios que podemos disminuir la dosis. ¿Cuál es el objetivo del colesterol? Siempre por debajo de los 70 y si tiene menos de 135 de LDL, disminuirlo un 50%. Siempre lo ideal, menor de 70. Esto es en la guía siempre de síndrome con supra, después la guía de dislipidemia nueva, por ahí tienen algunos cambios que no valen la pena ahora meternos mucho. Siempre evaluar un nuevo lipidograma al mes del síndrome coronario para evaluar la respuesta al tratamiento. Bueno, esto básicamente lo dijimos recién. Altas dosis lo antes posible para aumentar la adherencia. Este es el estudio, uno de los estudios que es el Miracle del 2001 que usó atorvastatinas en los síndromes coronario agudo, lo comparó con placebo y lo que demostró es una disminución en el combinado de isquemia recurrente con necesidad de hospitalización. A partir de ahí se indica en los síndromes coronarios agudos. Otra pata del tratamiento médico óptimo es el IECA, o en su defecto el ALA2, que está recomendado para todos los pacientes con disfunción del VI, una FEI menor del 40 o clínica ICC, y en los casos que tenga hipertensión para tratar o diabetes. Aparte de estos casos, se deben considerar en todos los pacientes con síndrome con supra. Bueno, en aquellos que no lo toleren por tos o efecto adverso al IECA, se debe indicar un ARA2. El estudio Valiant y el Optimal fueron los que permitieron que el valsartán y el losartán estén a la altura de
del IECA, en este caso, en estos dos casos el captopril. Bueno, se recomienda entonces en los casos de ICC, disfunción del VI, diabetes o infarto anterior, como clase 1 y como clase 2 a todos los pacientes. Por otro lado, tenemos los antialdosterónicos que están recomendados en los pacientes con FEI menor de 40 tras un infarto de miocardio o con signo de ICC. Acá lo vemos de la guía, y esto está basado en el caso de los IECAS, el estudio SAFE, un estudio del 92, que randomizó más de 2.000 pacientes con una FEI menor de 40, pero sin insuficiencia cardíaca, a recibir captopril o placebo, y hubo una reducción importante de la muerte de todas las causas, de la rehospitalización, del infarto recurrente, por lo que está indicado como clase 1 en todos los pacientes con disfunción del VI. El tema de la pleurenona, el EFESUS, uno de los estudios también que demostró su utilidad en estos casos. Se utilizó en pacientes con infartos asociados a deterioro de la función e ICC. Era tratamiento médico con EPLE o tratamiento médico óptimo solamente. También hubo una reducción del punto final primario, y que era la mortalidad de todas las causas, y sobre todo de la muerte cardiovascular y muerte súbita. Con respecto ahí, que más allá que vos lo está ahí puesto, pero Decime. como para recalcar con respecto a los antialdosterónicos, es que tengan fémina de 40 y síntomas o fémina de 40 Y y diabetes. diabetes. Exacto, sí, no lo O sea, dije, pero sí es importante. no sé si tiene que haber hecho síntomas de ICC para vos poder indicarle el aldosterónico. Si tiene fémina de 40 y tiene ICC, también entra. Claro, es FEI menos de 40 y ICC o diabetes. Bien, los nitritos no están indicados para todos los pacientes, sino para alguno específico para controlar síntomas de angina residual. Los calcio antagonistas tampoco están indicados para todos los pacientes, ya que no se asoció a un beneficio clínico, sí en aquellos que tengan contraindicación del beta bloqueante, por ejemplo, por una enfermedad, por EPOC o alguna enfermedad respiratoria obstructiva, en los que se podría utilizar siempre que no haya insuficiencia cardíaca ni disfunción del VI. Los calcio-antagonistas dihidroperiónicos se podrían utilizar sobre todo en caso de angina residual o hipertensión, pero bueno, no están indicados a todos. Esto es un cuadrito bastante interesante que hace un resumen completo de todo el tratamiento que va de la mano de la angioplastia. Vemos el monitoreo por lo menos por 48 horas, la dosis de carga de aspirina y de clopidogrel, la anticoagulación junto con el procedimiento, los beta bloqueantes y los opioides. Y si lo vamos a después del procedimiento, que sería esta barrita gris, después del procedimiento tenemos las estatinas, los beta bloqueantes, en caso de FEI menor de 40, clase 1, en caso de FEI más de 40, clase 2, los IECA, lo mismo, clase 1 en caso de FEI menor de 40 o ICC, clase 2 en todo el resto de pacientes. Los antialdosterónicos solo en esto que dijimos recién, no tiene esta salvedad como los beta bloqueantes y los IECA. La doble antiagregación y bueno, y un eco siempre dentro de las primeras 24 horas. Y a las 6 y 12 semanas repetirlo para ver remodelado y función. Algo similar pero con fibrinolíticos, que los que venimos hablando, lo que cambia es la anticoagulación, pero el resto es el mismo tratamiento. Y por último, un tema que lo pone separado la guía y me parece, y también los libros, porque es un tema particular, que es el tema del shock cardiogénico en el contexto de un síndrome con supra, que bueno, hay algunas recomendaciones particulares que son angioplastia inmediata en los pacientes con shock, siempre
colocar una TAM para el monitoreo invasivo de la presión, realizar una ecografía Doppler para ver si hay complicaciones mecánicas y evaluar la función ventricular. Si hay complicaciones mecánicas, tratarla lo antes posible. Si es necesario, por la oximetría y demás, asociarlo a un respirador. Eso como clase 1. Como clase 2, tenemos los casos de shock en los que no tenemos angioplastia disponible dentro de los primeros minutos. Bueno, se debe considerar los fibrinolíticos. Bueno, lo que hablamos antes, que si entra a hemodinamia, se debe considerar la revascularización completa en el mismo procedimiento. Y también como clase 2A, para pacientes con inestabilidad hemodinámica o este shock secundario a complicación mecánica, el uso de valor de contrapulsación. Ya con menos indicaciones, la colocación de un Schwann o ultrafiltración en pacientes que no responden al tratamiento diurético. El uso de inotrópicos vasopresores está en esta categoría, 2B-C, ya que se considera que el tratamiento importante es la revascularización y no el mantenimiento de la presión como primera línea. Bueno, la asistencia mecánica a corto plazo con las nuevas medidas de circulación y no usar en todo, ya está contraindicado, no usar en todos el balón de contrapulsación, sino en los casos que habíamos mencionado antes. Así que bueno, no mucho más, espero no haberla hecho muy larga y que se haya entendido. Cualquier duda me dicen y lo charlamos, lo repasamos de nuevo.